Bien, mira, vamos a comenzar con esta presentación, ¿no? La pregunta clave fue Charles Taze Russell, un masón. ¿Por qué tratar este asunto? A mí me gustaría hacer un experimento para los que están viendo el video y para los que lo puedan ver después, ¿verdad? En los distintos canales de YouTube donde se comparta, que va a ayudarnos a entender por qué es tan importante que nosotros hagamos un examen cuidadoso de este tema. Vamos a ver las características de una organización religiosa según la voz populi, es decir, según lo que se difumina acerca de ella, lo que sus opositores han dicho sobre ella. Es solo para ilustrar, ¿no?, lo que quiero decir. Bueno, ¿cuáles son algunas de las características de esta comunidad religiosa cuyo nombre me voy a reservar para no prejuiciar a nadie, ¿no? Sobre el punto. Es, en primer lugar, fíjense, los líderes de esta organización religiosa son personas con una pésima preparación académica. Ninguno de ellos ha pasado seminarios teológicos o universidades. Es decir, son individuos que pudiéramos decir poco menos que iletrados, yo creo, ¿no? La otra cosa es que la mayor parte de las personas se refiere a esta comunidad religiosa como una secta peligrosa. Dicen adorar a Dios públicamente, pero en realidad son ateos. Mira qué interesante. Son una comunidad religiosa atea. Según, recordemos, esto es según la voz populi, ¿no? Según lo que se dice en todas partes, ¿no? Lo que dicen sus opositores. Un detalle importante sobre su historia más temprana. ¿Cómo comenzaron? Bueno, con un acto repudiable, la mentira y el robo. Y algo tremendamente terrible, según la voz populi, es que en sus cultos esta comunidad religiosa suele sacrificar un niño pequeño. Toman la sangre de este, la mojan en el pan para comerlo, y cuando terminan la cena, apagan las luces y comienza una orgía sexual donde madres están con hijos y también padres con hijas o hermanos con hermanos. Su fundador, según la voz populi, volvemos a aclarar esto, era un agitador político, o es un agitador político, perdón, cuyo fin principal es arribar al gobierno en donde él vive e instituir uno nuevo. Su catadura moral pésima. Primero que todo, un desempleado, vividor, no trabaja, vive de lo que otros le ofrecen por su servicio y es un borracho y un glotón. ¿Qué clase de amistades cultiva? Pésimas, las más bajas de las capas sociales, generalmente prostitutas, ladrones, etc. Y un detalle importante, es un satanista. Tiene una relación tan estrecha con el satanismo que puede hacer obras poderosas aparentando que las hace por el poder de Dios y engaña a la gente con eso. Y por si fuera poco, sus antecedentes familiares son pésimos también. De hecho, él es el fruto del adulterio de su madre con un soldado extranjero. Quisiera hacerte una pregunta, con honestidad. Si te invitaran a unirte a esta religión, ¿qué tú dirías? Fíjate que yo quería hacerte la pregunta porque yo quería mostrar a las personas la diferencia entre una persona con una mente abierta y la persona que cree todo lo que le dicen. Porque si usted en su mente, cuando yo estaba describiendo esta comunidad religiosa, usted dijo, yo no me uno a ella bajo ningún concepto con todo esto que hay aquí, usted acaba de rechazar el cristianismo. Estas personas con una pésima preparación académica son mencionadas en Hechos 4:13. Juan y Pedro, representantes o líderes de la iglesia cristiana, son definidos allí como personas que no tienen preparación académica ninguna. Hechos 28:22 nos dice que esta religión cristiana es tenida como una secta y todo el mundo habla mal de ella, es una secta peligrosa. Mateo 28:13 nos dice que comenzaron sus sectas, según sus opositores, con la mentira y el robo, es decir, se robaron el cuerpo de Cristo, comenzaron a decirle a todo el mundo que había resucitado, por tanto, evidentemente, ¿verdad? Y fíjense que el diálogo con Trifón, que pueden ver aquí en el 108.2, proveniente de Daniel Ruiz Bueno, la traducción muy buena, por cierto, de Daniel Ruiz Bueno, aquí él nos dice que efectivamente los judíos, 100 años después de esto, todavía están diciendo a las personas esta mentira, ¿no?, de que los cristianos habían robado el cuerpo de Cristo. Adicionalmente a eso, era una religión atea. Si ustedes ven aquí, tenemos presente el martirio de Policarpo, el capítulo 9, verso 2, en donde el procónsul le dice a Policarpo, jura por el genio de César, muda tu modo de pensar y grita, mueran los ateos. Es decir, los cristianos eran considerados ateos porque como no aceptaban las imágenes religiosas de los romanos, bueno, pues estaban en contra de los dioses, que es lo que significa ateo. Y bueno, aquí tenemos a Tertuliano en el Apologético, en la página 46, según la editorial Ciudad Nueva, donde él menciona todo esto del infanticidio en secreto, que se hace un banquete con la víctima del niño, que después
mojan el pan, ¿no?, en la sangre y después se dedican al incesto. Y todo esto nos hace ver, queridos amigos, que evidentemente, ¿verdad?, el cristianismo fue muy perseguido a voz populi y fue muy denigrado. Y esto, con relación a Cristo, Lucas 23:2, él dice ser rey y es enemigo de César, baja catadura moral. Lucas 7:23 dice que era un borracho y un glotón según sus enemigos. Lucas 8:3 nos dice de que las mujeres que andaban con él era quien le daban de comer. Era un holgazán, un vividor. Tenía, según Mateo 11:19, las peores amistades, prostitutas, ladrones, pecadores. Y por último, bueno, pues Mateo 12:24 y Marcos 3:22 dice que era un satanista, era un individuo que desafortunadamente hacía milagros gracias al príncipe de los demonios, a Satanás el diablo. ¿Qué nos dice esto? Que no se puede creer a la voz populi, porque si usted creyó todo lo que yo dije anteriormente, mi querido amigo, usted ha rechazado el cristianismo como la religión verdadera. Tienen el caso de Orígenes contra Celso, en donde se habla de esa mentira de que la madre de Cristo había cometido adulterio con un tal Pantira, un soldado romano, y esto nos ayuda a darnos cuenta cuán importante es que en vez de creer todo lo que se dice, uno haga una investigación cuidadosa de los hechos. Y esto hace que surja la pregunta, ¿pudiera ser que la voz populi haya mentido sobre Russell y la masonería? ¿Pudiera ser que esto, porque usted hace una búsqueda en lo que es internet, usted pone Russell más masón y usted va a encontrar 170.000 resultados. Es un tema muy, muy común y es un elemento que se utiliza contra los testigos de Jehová muy común. Y así que la pregunta es, ¿de verdad fue Russell un masón? Eso es lo que estamos analizando hoy. Y si vemos esto, vaya, ahí pueden ver la foto de Russell como masón. Vemos ahí el vínculo. Noten ustedes el traje de masón, así que uno no puede menos que decir, oye, era masón, ahí está vestido de masón. No me vaya a decir a mí que ese no es Russell, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es la cabeza de Russell. Noten ustedes el vínculo donde a este individuo le dicen, oye, pero espérate, un momentico, esto es un montaje. Observen ustedes aquí, mis queridos amigos. Ahí ustedes pueden ver la foto de Russell, aparentemente es un masón. Ahí está vestido de masón, pero sin embargo que pueden ver los vínculos de la foto para que puedan localizarlo. En realidad no es Russell. Si se dan cuenta, esta foto está trabajada por Photoshop y aquí la persona que está, ¿cómo se llama esto? Poniendo esta foto en internet, dice aquí la imagen ha sido Photoshop, en inglés como tratada por Photoshop, pero no fui yo. O sea, trata de excusarse, ¿no?, de este asunto. Ahora, lo interesante es que esto es muy común. Mira, ahí tienen otra. Ahí tienen otra foto de Russell aparentemente siendo masón. Si ustedes se dan cuenta, la mano que aparece aquí, ¿verdad?, en contraste con el rostro de Russell es más oscura y pueden ver claramente que es la misma foto que aparece a la izquierda. Esto nos dice algo. Si Russell era un masón, si hay pruebas claras de que Russell era un masón, ¿por qué hay necesidad de caer en la manipulación digital? Esto nos dice que evidentemente, como en el caso del cristianismo, aquí hay algo que no encaja. Bueno, ¿cuáles son las bases que fundamentalmente se utilizan para decir que Russell era un masón? Vamos a ver el uso de algunos símbolos masónicos, supuestamente. Ven aquí la corona y la cruz, un símbolo supuestamente masón. Ven aquí el disco alado, supuestamente un símbolo egipcio y también masón. Noten ustedes que yo muestro acá una página web donde dice el disco alado del sol, un símbolo religioso egipcio usado por los francmasones y otros grupos ocultistas. Apareció en la cubierta de algunas ediciones de la serie de estudio de las escrituras y efectivamente, si ven ustedes aquí, ahí están los 6 volúmenes de estudios de las escrituras, el plan divino de las edades, el tiempo ha llegado, venga tu reino, el día de la venganza, un encuentro entre Dios y el hombre, la nueva creación, y todos ellos tienen el símbolo del disco alado ahí. Entonces uno no puede menos que decir, bueno, caramba, pero es que esto es un símbolo egipcio, ¿no? Es un símbolo masónico. Ahí tienes una prueba, ¿no? No, cuidado. Este hombre nos dice, recuérdese, el Filmayo nos decía, ok, no hay ninguna evidencia, no hay ninguna explicación de lo que el símbolo significa. ¿Será eso cierto? Ok, el plan de las edades. Justamente uno de los libros, vamos atrás un momentico, este de acá que ustedes ven aquí, la página 210 nos dice, pero dado que un rescate ha sido encontrado y dado que la pena de muerte ha sido provista por aquel que nos redime,
la joya, es decir, el hombre, en el contexto, es de lo que está hablando Russell, ha de ser restaurada su belleza. O sea, el hombre está dañado, ahora que ese rescate de Cristo ha sido dado, hay una restauración. Y noten esto aquí que dice, y es de nuevo, o ha de ser de nuevo reflejado, o reflejará la imagen perfecta o de manera perfecta del Creador. Noten ahora como él dice, cuando el sol de la justicia surja o se levante con curación en sus alas. ¿Y qué cita él? Malaquías 4.2. Si usted lee Malaquías 4.2, vaya que efectivamente aquí nos dice lo siguiente. Noten ustedes la palabra hebrea aquí, que es kanaf, notenla acá, y que significa wind, o sea, alas. Y noten cómo la Reina Valera actualizada vierte el versículo, dice, pero para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Vosotros saldréis y saltaréis como terneros de engorde. O sea, aquí la Biblia habla de un sol con alas, un sol de justicia, cuyas alas traen sanidad. ¿Y qué nos está diciendo Russell? Que ese símbolo que él está utilizando tiene una razón de ser. Malaquías 4.2. Es decir, el sol de justicia. ¿Quién es ese sol de justicia según Russell? ¿Lo deja él en algún momento oculto para que aquellos que tienen un conocimiento especial de masonería lo entiendan? No. Noten ustedes, él habla aquí, el sol de la justicia, el cual se levantará con curación en sus alas, dispersará la oscuridad de la ignorancia. Y el Cristo, en su gloria milenial, no solo la cabeza, sino también los miembros de su cuerpo. Así que el sol de la justicia, durante el milenio, traerá curación a la humanidad con sus alas, y para Russell, y todavía para los testigos de Jehová, esto representa que Cristo, con sus asociados que han de gobernar en el milenio, los 144.000, representan ese sol. Así que el símbolo no tiene absolutamente nada que ver ni con la masonería, ni mucho menos, ni con la religión egipcia. Es un símbolo bíblico tomado de aquí, Malaquías 4.2, y la pregunta que yo me hago es, ¿este hombre leyó el libro? Porque él dice, a Russell no da ninguna explicación. Ahora, puede usted decir, bueno, es que Russell escribió una cantidad de libros tremendos, ¿no? Así que, de modo, este hombre no iba a leerse todo. Un momentico, mire, si ese es su punto de vista, por favor, preste atención a lo siguiente. Mire, 18 revistas La Atalaya, entre 1879 y 1886, que dicen exactamente lo mismo que acabamos de leer. Que el sol de la justicia se levantará, que esto representa al Señor Jesucristo junto con la iglesia de los 144.000 que administrarán el rescate de Cristo a la humanidad obediente, y estos llegarán a ser perfectos. No hay absolutamente ninguna excusa para repetir una mentira como esta. Como no había excusa para repetir las mentiras contra el cristianismo. Porque Russell mismo se encarga de hacernos ver por qué razón él utilizaba este símbolo. Hay una razón que él da. Nada que ver con la masonería. Pero bien, vamos a ver, a mí me gustaría mostrarles algo. Porque a veces un símbolo, porque es usado en un contexto, se tiene que entender que en otro contexto tiene que ser igual. Y yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando los españoles llegaron aquí a las Américas y se encontraron con que los nativos americanos utilizaban la cruz, se quedaron en shock. Porque ¿con qué relacionamos nosotros la cruz? Generalmente con el cristianismo. Y ahora esta gente como tenía el símbolo de Cristo entre ellos, ¿no? Bueno, porque el símbolo representaba algo diferente para ellos, una cultura diferente. Ahora, aquí pueden ver una página web, pueden ustedes con muchísimo placer para mí ir y confirmarlo. Es una página sobre arqueología bíblica y se habla del sello de un rey de Judá que fue exhibido en Jerusalén, se encontró en el muro sur de Jerusalén. Y voy a ponerles en contexto este descubrimiento. ¿De quién se trata? De Ezequías, un hombre fiel, un hombre que eliminó la idolatría, todo eso nosotros lo sabemos, los que estudiamos la Biblia, de el antiguo Israel. Y el sello de este hombre fue encontrado, no el sello, vamos a entender esto, ¿no? No el objeto con que él sellaba, sino la impresión de ese sello en lo que se conoce como una bula, es decir, una pieza de arcilla en donde se imprimía el sello real. Y noten ustedes ahora este sello que aparece aquí a la izquierda, que es la bula del sello de Ezequiel. Noten ustedes aquí ampliado, hecho por los arqueólogos, el símbolo que aparece. Noten el sol, noten las alas del sol y pueden ir a esa página y verificar que efectivamente los arqueólogos nos dicen
que eso es un sol alado, y aquí la inscripción perteneciente a Ezequías, hijo del rey Ahab. Interesantemente, tenemos aquí el símbolo egipcio del Anj. Y esto trae una pregunta a la mente. ¿Y este hombre fiel está usando símbolos relacionados con la demonología egipcia? ¿Cómo puede entonces la Biblia hablar de él como un hombre fiel? Bueno, el punto es que tenemos que entender que el hecho de que Ezequías utilizara estos símbolos desde su propia perspectiva y entendimiento no comprometía su fidelidad a Dios. Porque primero que todo, dentro de la cultura hebrea, como vimos en Malaquías 4.2, en el caso de las Biblias católicas, déjenme darle este dato por si ustedes van a ella, no es Malaquías 4.2, la Biblia católica sigue un poco más la estructura de la Biblia hebrea y es Malaquías 3.20. La mayor parte de las traducciones católicas no vierten el sol que se levantará con curación en sus alas, sino con curación en sus rayos. La palabra hebrea que aparece ahí es alas, pero obviamente esas alas representan, por supuesto, los rayos benéficos del sol. Ahora, noten ustedes que Ezequías utiliza este símbolo. ¿Era masón? Imposible, la masonería no existía. ¿Era alguien idólatra? Imposible. La Biblia lo pone como un hombre fiel. Simplemente utilizó estos símbolos dentro de un contexto diferente. Y los arqueólogos dicen que todo parece indicar que esto se refiere a la protección divina que ofrece vida, que era un símbolo conocido en Egipto como la vida. Pero esto no hace de Ezequías un hombre inicuo, ni un hombre que haya sido, por supuesto, dado a la religión falsa de Egipto. Cuidado con ver símbolos, fíjese usted, demoníacos, como que, bueno, si usted utiliza parte de ese símbolo en un contexto totalmente diferente, esto tiene que ser entonces evidentemente que usted es una persona demoníaca. Aquí ustedes ven los símbolos, la representación del mismo símbolo satánico. Me gustaría mostrarles a ustedes algo interesante. Por favor, vean la siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos en ese símbolo aquí? Yod, He, Bat, He. Es decir, el nombre de Jehová. Pero además de eso, si usted lee de izquierda a derecha, dice tetragramatón. Un símbolo satanista con, y note usted el nombre divino que aparece en la Shema, en Deuteronomio 6.4, donde dice Shema Yisrael, Jehová Elohenu, Jehová Echad. Que ahora, porque alguien utiliza el tetragramatón en otro contexto, tiene que ser un satanista, porque los satanistas han utilizado este símbolo en absoluto. Y como hemos podido apreciar hasta aquí, Russell utilizó en un contexto totalmente diferente el símbolo del sol alado y con una base bíblica sólida. Ahora, otro símbolo muy utilizado también es el símbolo de los caballeros templarios. Aquí volvemos otra vez a The Watchtower Mason, este mismo individuo que ya vimos anteriormente, que decía, ¿no? Que bueno, que él había certificado que Russell era un masón, que lo había podido comprobar. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Y este individuo dice, mira, aquí tenemos el logo de la masonería, los caballeros templarios, y Russell lo utilizó. Y efectivamente, ¿verdad? Es utilizado por la masonería, ¿no? Vean aquí un templo masónico, ahí ven el vínculo web. Vean ustedes la corona y la cruz que aparece aquí, tal como este individuo indica, en un templo masónico. Ahora, prueba de que efectivamente es un símbolo masónico, lo vamos a mostrar hasta la saciedad. Aquí tenemos la página eBay, una captura, puede ver usted allí el vínculo. Los vínculos pudieran cambiar porque si se vende esta pieza, por supuesto, ¿no? Pero noten ustedes que dice Mason, ¿no? Es decir, caballeros templarios, masones, y noten usted aquí la corona y la cruz con, noten esto, in hoc signo vincis. Ojo con esto. Es decir, la expresión que según nos dice Eusebio de Cesarea, este individuo, Constantino, ve en una visión de Cristo con una cruz que dice in hoc signo vincis, es decir, por este signo vencerás. Otros dicen que bueno, que fue la G con la Ro, ¿verdad? Lo que él vio, pero bueno, tradicionalmente se ve la corona, perdón, la cruz como este símbolo. Y los masones lo utilizan, y los masones surgieron mucho tiempo después de Constantino. Luego que los católicos lo utilicen no significa que son masones. Ahora, sigamos hacia adelante. Noten ustedes que el símbolo puede adoptar distintas formas. Noten ustedes aquí también que se dice que es un pendiente de los caballeros templarios masónicos. Noten que ya no la cruz no es inclinada, es diferente la manera. La cuestión es que sea una cruz y una corona. Y aquí tenemos, por supuesto, una serie de representaciones que los caballeros templarios utilizan. Y noten ustedes que, por lo general, excepto en el símbolo más extremo aquí a la izquierda y en este anillo de acá,
siempre dice in hoc signo vinces, por lo general, casi todos. Y en la extrema derecha, aquí vemos el símbolo que los testigos de Jehová o los estudiantes internacionales de la Biblia utilizamos en los años 1900, una cruz con una doble corona. Ojo con esto, no es una simple corona como la que vemos aquí. La cruz representa el sacrificio de Cristo, lo vamos a probar ahorita en la literatura nuestra. La corona esta es una corona real, representa el alcanzar el premio de gobernar junto con Cristo. Y esta otra corona externa representa lo que dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, es un símbolo que vamos a probar ahorita que no tiene nada que ver con la masonería. Aquí volvemos a ver otra vez la página web oficial de Wikipedia, donde se muestra a los caballeros templarios. No tengo ustedes el símbolo. Pero ahora, sorpresa, este símbolo es utilizado nada más y nada menos, y quiero por favor, las religiones que voy a estar presentando ahora como utilizan el símbolo, no se sientan mal por la presentación que voy a hacer, no es algo irrespetuoso, estoy mostrando cómo este símbolo se utiliza dentro de las iglesias cristianas, más allá de lo que tiene que ver con la masonería. Tenemos aquí a las hijas de Isabela International. Si ustedes leen acá, van a ver que esto es en Connecticut, 1897, y es una asociación de damas católicas. Noten el símbolo que ellas utilizan para su asociación. Ahora, vamos a verlas a ellas ahí directamente vestidas. Ahí la tienen, las hijas de Isabel Internacional, y vean ustedes que cada una ostenta orgullosamente una corona con una cruz. ¿Será masónica? Bueno, yo lo dudo, porque la Iglesia Católica es muy estricta en cuanto a este asunto. Y si alguien forma una asociación católica con esto, yo pienso que muy probablemente sean llamadas a contar, y si persisten en esto puedan ser excomulgadas. Ahora, aquí tenemos el vitral de la iglesia de St. Mary. Todo esto que ven a la derecha son los vitrales. Yo puse aquí uno de estos vitrales. Noten ustedes la corona y la cruz, que supuestamente es nada más que de los masones, y esto es una iglesia católica. Aquí tenemos un cementerio católico, pero noten ustedes lo que este cementerio, o sea, lo que la explicación de este vitral dice, de este mosaico, dice: la corona es el símbolo de gloria y victoria sobre la muerte. La recompensa aguarda en los cielos, donde el victorioso recibirá una corona de victoria. La cruz representa el sufrimiento de Cristo. O sea, para la Iglesia Católica esto no es un símbolo masónico, es un símbolo utilizado por muchos siglos en la imaginería cristiana, que representa el hecho de que el cristiano, para poder vencer, tiene que cargar con la cruz de Cristo, es decir, ser fiel hasta la muerte. Aquí tenemos una iglesia bautista. Noten ustedes aquí a la derecha reflejado la cruz y la corona. Es una iglesia bautista, como pueden ver. Noten aquí, Tabernáculo Bíblico Bautista. Aquí tenemos en eBay el pin de los Free Will Baptists, o sea, los bautistas de libre voluntad. Noten ustedes la misma corona que ahorita decíamos mención que puede adoptar, y cruz que puede adoptar diferentes formas. Aquí tenemos otra vez a los bautistas, ya no los bautistas, ya no los de voluntad libre, sino un pin que es utilizado para lo que es la escuela dominical. Vemos ahora una iglesia luterana que en su vitral tiene el símbolo de la cruz y la corona. Vemos a los luteranos utilizarlo aquí nuevamente en un pin. Ahí pueden ver el vínculo para que lo puedan comprobar. Aquí tenemos ahora a los metodistas utilizando en un vitral exactamente el mismo símbolo, que supuestamente es simplemente masónico. Ahora noten esto. 1900, cuando Russell vivió, justamente en el siglo XIX. Noten esto, antiguo pin de la cruz y la corona de la escuela del domingo, ¿no? O sea, ¿cómo diríamos? De la escuela dominical cristiana. Y noten que aquí la cruz y la corona tiene arriba, dice Christian, cristiano. En los años 1900 era común que un cristiano utilizara ese símbolo para demostrar que era cristiano. Y Russell afirmaba ser cristiano. Así que hemos podido ver, aquí tienen a los pentecostales. Si hay algún pentecostal por ahí, ¿usted cree que se libró de ello? No, mira, aquí tiene su himnario, la cruz y la corona. Aquí tenemos la vestimenta de sacerdotes para el culto, con la cruz y la corona. Y aquí tenemos una explicación que da la Organización de los Testigos de Jehová de por qué nosotros usamos en el pasado la cruz y la corona. Dice aquí, los estudiantes de la Biblia vieron la cruz como un símbolo adecuado del cristianismo por muchos años, sin embargo, no entendían que había que adorarla, pues Dios condena la idolatría. Ya en 1883 la revista Watchtower dijo claramente que toda idolatría es repugnante para Dios, pero al principio no veían nada malo en ciertos usos de la cruz que a ellos les parecía apropiado. Por ejemplo,
Para identificarse llevaban con orgullo una insignia de una cruz y la corona. ¿Qué representaba esto? Dice, a sus ojos era una manera de decir que si eran fieles hasta la muerte recibirían la corona de la vida. ¿Podemos demostrar esto o es simplemente una excusa de la sociedad Watchtower? Bien, la atalaya de septiembre de 1879. Russell está analizando los días creativos y mostrando cómo esto afecta a la vida de un cristiano, y después de mostrar aquí, dice, primero hay una noche y después una mañana, dice Russell. Luego, los judíos mantuvieron esto en su tiempo. El día comenzaba, el principio de su día era la noche. Y este es el orden de Dios. Primero la cruz, después la corona. Es decir, primero el cristiano tiene que ser fiel, después recibe la bendición. Nada que ver con la masonería. Algo que lo mismo que vemos, ¿no? Cuando estudiamos el cristianismo y vemos todas esas saltas de cosas que dijimos en un principio, obviamente no tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, aquí tenemos la página, me voy a disculpar, yo sé lo que representa esa imagen, pero bueno, es la Gran Logia, es la página de ellos, pueden verlo, y en su página ellos hacen la siguiente declaración, ¿no? Anti-Masonry Frequently Asked Questions, o sea, preguntas realizadas contra los masones. Dentro de esas preguntas, ahí están todos los vínculos para que los sigan. Dice, algunas declaraciones se han hecho de que el pastor Russell, con su fecha de nacimiento o muerte, fundador de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, que más adelante sería los Testigos de Jehová, fue un masón. Y que el banner que había en el frente de la revista Watchtower contiene símbolos masónicos, como la cruz y la corona. Y, entonces, y que también en su tumba hay símbolos masones también con la corona y la cruz. Noten lo que dice, esta es la logia masónica. Russell no fue un masón. Ninguno de los símbolos encontrados en la Watchtower, es decir, ni la cruz ni la corona, son exclusivamente masónicos. Eso lo hemos demostrado hasta la saciedad. Lo han utilizado los católicos, los protestantes, es decir, todo tipo de organizaciones religiosas que afirman ser cristianas. Y era un símbolo en los años 1900, como pudimos ver en ese pin específicamente que hay en eBay, que era para los cristianos. Así que ahora notemos lo que dice. Fíjense, en un discurso que él pronunció en San Francisco, en un edificio masónico en 1913, Russell hizo un uso positivo de las imágenes masónicas diciendo, ahora yo soy un masón libre y aceptado. Y yo pienso que yo confío que todos lo somos, pero no solo como lo son nuestros amigos masónicos. Ahora dice esta publicación, muchos han llegado a la conclusión de que Russell estaba reconociendo ser masón aquí. Noten lo que dice ahí subrayado. Después, en este mismo discurso, Russell señala claramente, yo nunca he sido un masón. Aquellos que dicen que Russell fue un masón, citan de este discurso fuera de contexto, sin notar que él está hablando de forma retórica. Ejemplo, Pablo cuando dijo delante del Sanedrín judío, yo soy fariseo y por creer en la resurrección se me condena. Pablo absolutamente no era fariseo, estaba utilizando el contexto para poder tratar de ayudar a las personas a ver su punto de vista. Y Russell está, si ustedes ven el discurso, si lo quieren, yo lo tengo. Pueden ver aquí el souvenir, que es donde se presenta el discurso. Lo pueden descargar de aquí si lo quieren. Son las notas de la Convención de los Estudiantes de la Biblia de 1913. Yo voy a estar haciendo un video pronto en mi canal, estudiando cuidadosamente este documento. Y entonces aquí vemos, noten esto, pero yo estoy hablando acerca de la gran orden de masonería, de la cual Jesús es el gran maestro. O sea, él no está hablando de los masones. Dice, yo soy un masón en el sentido de que el cristianismo tiene similitud con la masonería en el hecho de que los masones creen en el templo de Jerusalén, creado por Biran Abid, supuestamente el constructor de este templo, mandado por el rey Irán de Siria, y los cristianos creemos que Cristo ha edificado un templo, del cual nosotros somos parte, y por tanto podemos ser comparados a los masones. Y entonces aquí la declaración clara que se halla ahí, ahí pueden verlo en el Souvenir Notes. Él dice en la, bueno, ahí me falta poner la página, me disculpo, pero lo pueden buscar después en el documento cuando me lo pidan, o cuando lo descarguen, dice, nunca he sido, aunque yo nunca he sido masón, he oído que la masonería hay algo
que ilustra esto muy cerradamente. Es decir, lo que es el cristianismo. O sea, ahí Russell está diciendo, yo nunca he sido masón. Luego, en el mismo contexto me está diciendo que él no está diciendo que es masón en el sentido de que es un frimasón, de que es un caballero templario, mucho menos, sino en el sentido cristiano. Es decir, es parte del templo espiritual que Dios, mediante Cristo, ha construido. Dice, después en su discurso, Russell dice claramente, yo nunca he sido un masón. Y esto no lo está diciendo los testigos de Jehová, mis queridos amigos. Esto lo dice, y ahí tienen la página web para que lo puedan comprobar. Lo está diciendo nada más y nada menos que la logia masónica. Ahora veamos lo que Russell sí publicó en la revista Watchtower sobre la masonería, que es pasada por alto por la gente. Dice, ellos verán, es decir, las personas, él está hablando de Apocalipsis, cuando en el capítulo 6, cuando se habla de quién va a librar a las personas, ¿no?, de la ira del Cordero y de Dios. Y ellos verán o tratarán de ser cubiertos y protegidos por las grandes montañas o reinos de la tierra, o ser ocultos con las grandes rocas de las sociedades del mundo. ¿Cuáles son las sociedades del mundo que la gente va a buscar protección? Dice él, la masonería y los Odd Fellows. Pero estas no serán capaces de librarlas del día de la ira de Dios. Oiga, no se le está diciendo que la masonería y los Odd Fellows no van a estar libres bajo ningún concepto de la ira de Dios, ni nadie que busque refugio en este tipo de organización como un refugio ante la ira de Dios para estar refugiado por eso. Tenemos aquí la carta interesante de uno de los hermanos que había sido masón, pero al hacerse estudiante de la Biblia tuvo que renunciar a ello. Y él dice, brother, he visto un profundo secretismo y yo conozco que el editor, este hermano que está escribiendo esta carta, sabe que yo nunca he sido masón y por eso me está alertando. Dice, con relación a las sociedades secretas, ellas usan un ritual aplicable a cada grado, lo cual es completamente razonable, tal como se hace en distintas iglesias y como otras iglesias. Esto es, noten esto, de origen pagano. De origen pagano. La adoración del sol aparece prominentemente en la masonería. Y él dice ahora aquí, yo he ocupado el puesto de máster de la adoración completa por 3 años. Yo fui un miembro de la fraternidad. No lo es. ¿Por qué? Porque ahora había cambiado. Y estudié profundamente el simbolismo masónico, su enseñanza moral, su jurisprudencia. Mientras la masonería no inculca la adoración a sus oficiales, esto hace algo peor. Porque en esencia, el simbolismo usado en las ceremonias está derivado de la adoración demoníaca. Y esto Russell lo publica en una atalaya que tiene una circulación de miles de ejemplares para prevenir a los hermanos de participar en la masonería. Bueno, yo siento muy raro que Russell haya hecho esto si él era un masón, porque esto iría en contra de los propósitos masones.